El tema es sobre bioimpresión 3D de biomateriales y células vivas, el futuro de la medicina personalizada. Entonces, para comenzar, mi nombre es Cristian Silva, director de producto de la compañía sueca Celin. Es una compañía de un gran grupo de empresas enfocadas en todo el campo de la biología celular, bioimpresión 3D y evaluación. El- bueno, comenzando con la presentación, entonces ya voy a comenzar con el enfoque, dado que esta es una conferencia especialmente para el campo de de la electrónica. Entonces, algunas de las aplicaciones que nosotros vamos a ver aquí durante esta presentación dentro del campo de la bioimpresión 3D están enfocadas de acuerdo a que están enfocadas de acuerdo a la temática del Congreso, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Hay un amplio grupo de aplicaciones y pues principalmente se enfocan en la ingeniería de tejidos, la medicina regenerativa, la impresión de alimentos y la evaluación y prueba de medicamentos. Entonces, durante las aplicaciones voy a enfocarme sobre todo en las aplicaciones de biosensores y de robótica, de soft robotics, podría decirlo así. Listo. Entonces, comenzamos con la problemática. ¿Por qué estamos trabajando en tecnología de bioimpresión 3D? Em, lo que se pretende solucionar con la tecnología de bioimpresión 3D es uno de los problemas más críticos que enfrentamos hoy en día, pues dado a la escasez de trasplantes, pues que tan solo en los Estados Unidos 21 pacientes mueren todos los días por falta de órganos. Los órganos que se pueden trasplantar usualmente son el riñón, el hígado, el pulmón, el corazón, el páncreas, el intestino delgado. Los riñones, digamos que en muy pocos casos, parte del hígado también se pueden donar de pacientes vivos. Los tejidos trasplantados con mayor frecuencia son la piel, las válvulas cardíacas, el tejido óseo, las córneas, pero ya sabemos que por múltiples complicaciones de biocompatibilidad, de disponibilidad que actualmente enfrenta el campo de la salud, para poder solucionar este problema, muy pocos pacientes pueden sobrevivir al trasplante y también muy pocos pueden conseguir digamos que las partes, los tejidos y los órganos que se requieren. Ahora, el proceso de producción de nuevos medicamentos, desde el laboratorio hasta el anaquel en donde se guardan, lleva una vida media de aproximadamente unos 10 años. En este proceso, que lleva demasiado tiempo, se pierden vidas y dado que esto atraviesa por una larga fase de desarrollo, un largo camino, en donde se desperdician aproximadamente una estimación de 2.000 millones de dólares por cada nuevo medicamento que se produce. Entonces, es algo que podríamos acelerar con el uso de las tecnologías que les voy a presentar durante esta presentación. Bueno, otro también de los principales temas y objetivos pues, de esta presentación es cambiar el mundo de la investigación con animales de laboratorio eh, para ofrecer productos libres de crueldad animal. En muchos de los laboratorios, experimentos que realizamos aún hoy en día, pues utilizamos ratones de laboratorio, conejos, los cuales sufren mucho en el proceso. Queremos proveer la tecnología apropiada de vanguardia para que nuestros clientes desde Celin puedan imprimir biomateriales y tintas que puedan replicar tejido funcional, confiable para realizar pruebas de medicamentos, incluso pruebas que puedan ser mucho mejores que las que se realizan con los propios animalitos, para así poder tener la posibilidad de usar células humanas, que son incluso pueden ser las del mismo paciente, y así poder evaluar la medicina que van a recibir, incluso hacer trasplantes con constructos y órganos bioimpresos. Bueno, ya les he hablado sobre bioimpresión 3D, pero tal vez no les he aclarado qué es la bioimpresión 3D. Ya, la bioimpresión 3D, ya que pudimos ver toda esta necesidad y problemas que necesitamos solventar, se define como una técnica de manufactura
De hecho, es una versión de la impresión 3D convencional que ustedes ya por supuesto deben conocer, en donde se usan materiales biológicos, biocompatibles y o biodegradables para garantizar la función y la viabilidad celular. Eso es, digamos que lo más importante. Pueden definirse como la deposición de material biológico capa por capa para crear estructuras 3D llamados scaffolds, que imitan el comportamiento de sistemas vivos tales como tejidos y órganos. La difusión y perfusión de medios es una de las prioridades en estos constructos bioimpresos y se debe garantizar con el biomaterial que se usa para que procesos como la generación de vasculatura, angiogénesis, se puedan desarrollar fácilmente. Las células se pueden mezclar dentro de un biomaterial para crear una biotinta que posteriormente permite la proliferación, comunicación, ¿sí? Y permiten el crecimiento de las células dentro del constructo. Pues esto es lo que principalmente define qué es la bioimpresión 3D y su fin último, la generación de tejidos y órganos y análogos de órganos que asemejen y que creen esa matriz extracelular, esas marcadores celulares que me van a determinar que ese tejido es lo que yo realmente necesito. Ahora, dentro de la tecnología de bioimpresión 3D, contenemos 5 etapas claramente diferenciadas. La primera etapa es la adquisición de un modelo en 3 dimensiones que se puede usar, en donde se pueden usar distintas tecnologías, tales como rayos X, tomografía computacional, resonancia magnética. Luego, ese modelo que se adquiere, ¿cierto? Se pasa a un diseño de aproximación en donde se reconstruye por distintos tipos y técnicas, ya sea técnicas de biomimetismo, de autoensamble, de mini tejidos. Y luego, este modelo que se diseña, digamos que se forma en software especializado, entonces pasamos a una siguiente etapa en donde seleccionamos el material con el cual queremos fabricar ese modelo. Podemos utilizar polímeros sintéticos, polímeros naturales que repliquen la matriz extracelular. Y posterior a eso, pues ya seleccionamos las células que queremos mezclar con el biomaterial, que tienen que ser propias, idóneas con ese material que pues tienen que tener una mezcla de tal manera que no exista ningún tipo de reacción que haga que las células rechacen el biomaterial y que permitan también que esas células se puedan diferenciar. Podemos utilizar células primarias, células de línea, células pluripotentes, multipotentes, digamos, se transformen una vez se imprimen por medio de estímulos químicos, por así decirlo. Luego de haber seleccionado el biomaterial, seleccionado las células, podemos imprimir el material como un scaffold y luego podemos sembrar las células sobre ese scaffold o podemos mezclar las células con el biomaterial de tal manera que creamos una biotinta y esa biotinta la podemos imprimir utilizando distintas técnicas de impresión, ya sea inkjet, de microextrusión, de láser asistido, así como las impresoras que ustedes tienen en su casa para imprimir papel. Entonces, también podemos utilizar ese tipo de tecnología, ese mismo tipo de tecnología para imprimir células. Las que más utilizamos nosotros son las tecnologías de microextrusión y de DLP, Digital Light Processing, más adelante les voy a mostrar. Y luego que el constructo está impreso, el tejido está impreso, entonces lo pasamos a una fase de maduración en donde podemos implantar el constructo o podemos hacer pruebas in vitro, según queramos evaluar algún medicamento o algún otro químico. Bueno, de las tecnologías que les he venido explicando, entonces tenemos la de extrusión, la inkjet light base y la multifotón de estilitografía. Entonces, dependiendo de los principios de trabajo fundamentales para fabricar la construcción de tejidos, esas estrategias de bioimpresión se pueden utilizar solas o en combinación. Y pues
aquí es donde ya les explico qué significa cada una. En este video se muestra la bioimpresión basada en extrusión. Es el tipo de bioimpresión más convencional. Es el método, en este método se generan filamentos continuos de material mediante la fuerza de extrusión. En la dispensación se puede utilizar ya sea presión o una fuerza impulsora por medio de un tornillo, una fuerza mecánica, mientras que la dispensación accionada por pistón, que es esta, la de tornillo, se genera un desplazamiento mecánico y la rotación se utiliza para impulsar el flujo continuo del material fuera de la boquilla, ¿sí? Las ventajas de este enfoque es que se pueden utilizar para imprimir una amplia gama de viscosidades, de biomateriales y diferentes concentraciones de células. Permite la impresión de múltiples biomateriales y también la extrusión coaxial, como aquí vemos en este video. Lo que significa que puede entregar simultáneamente dos materiales o más. En mi tesis de investigación de doctorado, pude imprimir hasta 4 materiales con el diseño de boquillas especialmente diseñadas para ese objetivo, en donde puede replicar distintos tipos de estructuras, tales como venas o arterias, con todas las capas que componen ese tipo de estructuras. Bueno, aquí está otro tipo de tecnología. Esta es la bioimpresora de inyección de tinta. Pues si ven, no hay un contacto directo físico de la boquilla con la superficie, ¿cierto? Esta se conoce como bioimpresoras basadas en gotas. Utilizan procesos térmicos, piezoeléctricos, para expulsar el líquido sobre un sustrato y construir construcciones capa a capa, como ustedes ven aquí en el video. Como la estructura se forma depositando continuamente gotas en puntos predefinidos, prediseñados, es posible la deposición de un volumen pequeño, muy pequeño, o se puede lograr una alta resolución espacial, como se puede ver en el video. Una amplia área se puede también imprimir. Esta técnica principalmente permite imprimir tejidos de baja viscosidad, no como la anterior de extrusión, que es mayormente desarrollada para fluidos de alta viscosidad. Bueno, esta es otra de las técnicas que se llama Light-Based Bioprinting. La bioimpresión basada en luz permite la creación de objetos en 3D, como vemos en este video, a través de la polimerización de biomaterial sensible a la luz. Entre las técnicas de bioimpresión basadas a la luz podemos encontrar esta, que es la de estereolitografía, y el procesamiento digital de luz, que es la DLP, que es la que actualmente nosotros utilizamos. En esta se aplica un haz de luz sobre el material fotosensible, ¿sí? De tal manera que este se entrecruce y forme el constructo, solidificándolo. Esto permite imprimir formas complejas, tales como podemos ver aquí en este ejemplo. También tenemos esta otra técnica, ¿sí? Que es un proceso de impresión de un modelo 3D usando una de nuestras bioimpresoras basada en luz, que se llama Holograph. Es una modalidad de SLA llamada multifotón y tiene un expansor de haz de luz para curar simultáneamente millones de puntos de luz en una tina de biotinta. Entonces, esta técnica es mucho más rápida, es mucho más precisa, y lo que nosotros podemos conseguir en esta otra en 10 minutos, lo podemos conseguir en esta otra en un par de minutos. Entonces, hay una gran diferencia. Ahora, viendo las distintas técnicas que les acabo de exponer, pues podemos hacer una comparación entre las dos principales técnicas, pues mayormente usadas en el campo de la bioimpresión. Entonces, digamos que en esta, la Extrusion Based Bioprinting, pues podemos utilizar distintos tipos de biomateriales. Tenemos un amplio rango de biomateriales con compatibilidad con distintos tipos de células y
Podemos imprimir todo dentro de una, digamos, built-in clean chamber. Significa que se puede construir todo controlando los parámetros de temperatura, de ambiente, de humedad, de CO2, digamos que podemos controlar eso y podemos de esa manera garantizar una mejor viabilidad celular. En contraste, la impresión con luz también es compatible con varios biomateriales, pero uno solo a la vez. Y es una tecnología que tiene mayor resolución en contraste con esta Extrusion Based Bioprinting. Entonces, esos son como los pros y contras de estas dos tecnologías. Ahora, dentro del proceso del flujo de trabajo de una bioimpresión, entonces, al igual que cualquier otra tecnología para imprimir modelos 3D, es necesario el uso de software de modelado 3D para diseñar pues lo que nosotros vamos a imprimir. Como ya se mencionó, el modelo 3D se puede obtener a partir de una imagen médica que ya se toma por una tomografía computacional, resonancia magnética, escáner 3D, ¿sí? Y se utiliza un software dedicado para reconstruir esas imágenes que se capturan capa por capa o tomar el modelo tridimensional, ¿sí? Y de esta manera, por ejemplo, en el caso de un conjunto de imágenes obtenidas por tomografía computacional DICOM, entonces se puede reconstruir y luego de eso se selecciona el material para generar que las capas mantengan la integridad estructural del constructo y puedan construir un modelo 3D ya, con el biomaterial llamado biotinta. Como ya he dicho, esta biotinta está compuesta por un hidrogel y células. Con la biotinta tendremos una unidad íntegramente dedicada a los bioenlaces entre las células, lo cual permite la difusión y perfusión de medios y la comunicación celular. Y esto es lo más crítico y más importante. No es simplemente imprimir el material y dejar que ya las células simplemente se crezcan o comiencen a proliferar. No, es garantizar que esas células, de hecho, se puedan comunicar y creen esos enlaces importantes para comenzar a generar tejido. Entonces, esta es la parte de preprocesamiento. Luego, esta parte es la de bioimpresión, en donde se utilizan las distintas técnicas, como les expliqué anteriormente, para generar el constructo, ¿cierto? Y posteriormente una etapa de postprocesamiento en donde añadimos el medio celular adaptado para cada tipo de célula, cada tipo de cultivo durante unos días y pues la duración de este paso depende de la proliferación celular, depende de variables externas, por supuesto, cómo estas células comienzan a generar matriz extracelular y de esta manera, posteriormente, luego de la maduración del tejido, podemos analizar las estructuras impresas y encontrar los marcadores biológicos que definen los tejidos como tales. Este es un ejemplo pues, que se puede realizar. Aquí les presento un modelo específico de un paciente pues, que se puede obtener usando la técnica de escáner 3D. Se imprime usando células primarias del propio paciente con un material especializado para condrocitos, por ejemplo. Y luego esto con el cultivo celular, ya con el medio de cultivo en un bioreactor, genera un tejido, por ejemplo, cartílago, ¿cierto? Que posteriormente puede ser trasplantado. Bueno, siguiendo aquí con la presentación, entonces ahora les voy a mostrar cuál es la clasificación de los distintos tipos de constructos bioimpresos según su grado de complejidad. Y podemos encontrar que en la categoría número 1 están tejidos tales como la piel o el cartílago. El cartílago se designa como de 2 dimensiones porque pues, es un tejido que no es vascular, no está vascularizado, por así decirlo. Entonces, por eso se considera como de 2 dimensiones. También en la siguiente categoría encontramos estructuras huecas tubulares, ya sean como estructuras vasculares, de válvulas aórticas, soportes traqueales. Y por último, en la tercera categoría encontramos ya estructuras huecas no tubulares, por ejemplo, como
la vejiga, el estómago y por último el hito máximo, digamos que de complejidad que se puede encontrar en este tipo de aplicaciones, que es la fabricación de órganos como tal, que repliquen todas las funciones que realiza un órgano, generen las hormonas y que tengan todos los marcadores biológicos que caractericen a ese tipo de tejido. Ahora, dentro de las aplicaciones, nosotros podemos, digamos que para poder garantizar la recapitulación completa de un órgano usando tecnologías 3D en cuanto a sus aspectos de forma, funcionalidad, generación de hormonas, moléculas, no basta tan solo con replicar la forma física, ¿cierto? Usando la biotinta. Se requiere tecnología que permita desde la escala de las proteínas, desde la escala de las células, de la molécula de ADN, ¿cierto? Modificar esas células de los pacientes que en algunos casos necesitan, por ejemplo, un tejido no solamente necesita un solo tipo de células, sino distintas células para poder crear ese conjunto de distintos tipos de tejidos que me permitan que como tal ese conjunto sea totalmente funcional. En el caso de la piel tenemos distintas capas, ¿cierto? Entonces, por ello, estas aplicaciones de proteonímica y genómica juegan un papel crucial en el desarrollo de un tejido y en el caso más complejo de un órgano, que están conformados por millones de células y un sinnúmero de grupos de células especializadas según su función. Para eso, pues, nosotros disponemos de distintos tipos de tecnologías que pueden hacer que todas esas aplicaciones, desde aplicaciones con una sola célula para generar desarrollos de línea de distintos tipos de células, sean posibles. Entonces tenemos distintos tipos de instrumentos. Ahora, basándonos en las aplicaciones como tal que les había explicado al principio de esta presentación, enfocadas principalmente en biosensores, en soft robotics y robots biohíbridos, entonces pasamos a este tipo de ejemplos. Por ejemplo, en este video podemos decir que el interés en soft robotics ha aumentado significativamente en los últimos años. Esta evolución es más que una simple tendencia. Este lado de la robótica se inspira en la naturaleza, una línea de estudio llamado biomimética, como ustedes ven aquí, el constructo bien preso, tiene una forma orgánica, ¿cierto? Los robots blandos pueden moverse como algunos animales, por ejemplo, corriendo de un lado o trepando por una pared, debido a que los robots blandos ofrecen un potencial masivo a la comunidad robótica. El estudio de los robots elásticos, vegetales también, están experimentando un rápido desarrollo como robots que pueden evolucionar con el tiempo utilizando biomateriales. Entonces no solamente obtengo lo que imprimo, sino también este robot puede, ya al tener elementos biológicos, puede crecer, puede tener otro tipo de formas con el tiempo, utilizando esos tipos de biomateriales mezclados con células o con otro tipo de elementos biológicos, incluso que puedan sobrevivir dentro del cuerpo humano. Entonces, un ejemplo claro de este tipo de aplicación, entonces, está en este ejemplo de soft robotics aplicado en conjunto con células cardíacas, una mariposa impulsada por cambiocitos, células de corazón con variación de color estructural que se intensifica mediante una estimulación química. La estructura de las mariposas se puede replicar con bioimpresión 3D. Puede mover sus alas por la acción de las células orientadas que conforman un tejido que activa el movimiento de las mismas ante el reflejo de efectos físicos. Aquí también tenemos otro ejemplo. Este es otro ejemplo de soft robotics aplicado a un conjunto de células, o sea, aplicado está el esqueleto desarrollado por un elastómero
en conjunto con un esqueleto de oro, ¿sí? Y un elemento intersticial elastomérico y células de corazón que se estimulan por medio de una fuente de luz de 470 nanómetros. El movimiento a macroescala del robot biohíbrido porque tiene componentes sintéticos y componentes biológicos, induce la contracción sincrónica de miotubos que están dentro de este, digamos, dispositivo de microfluídica embebido. La estructura de la mantarraya se puede replicar también con bioimpresión 3D. Esta mantarraya sintética puede mover sus aletas gracias a la acción de las células orientadas que conforman un tejido de miotubos fotosensibles. Entonces, esta es una de las aplicaciones. Aquí tenemos otra de las aplicaciones que anteriormente les enuncié. Entonces, en este video es un organ en chip, lo cual es un cultivo celular dentro de un dispositivo de microfluídica tridimensional y multicanal, como vemos acá. Este circuito es un circuito que simula las actividades de la mecánica, la respuesta fisiológica de órganos y sistemas de órganos enteros. Se puede considerar, según su aplicación, como un tipo de órgano artificial. Body on chip, and organ on chip, and tumor on chip, todos estos representan tecnologías de microfluídica y bueno, estos se pueden integrar de tal manera que podríamos replicar un cuerpo completo con distintos tipos de órganos para más detalle y complejidad. Estos dispositivos han abierto una puerta que podría permitir que se realicen más investigaciones específicas centradas en humanos sin usar los animales en el proceso de prueba, que es uno de los objetivos que inicialmente les había marcado en esta presentación. Entonces vemos intestino, hígado, corazón, cerebro, todos interconectados. Si por ejemplo nosotros hacemos la perfusión de algún medicamento, vamos a ver cuáles de estos organ in chip fueron afectados, cuáles no, de qué manera son afectados, efectos secundarios, por ejemplo. Entonces, podemos poner sensores para ver, sensores químicos para ver cómo estos organoides están afectados. Hay muchas posibilidades. Una de esas aplicaciones digamos, de organ in chip es este ejemplo de organ in chip desarrollado por Volumetric, una de las tecnologías que desde la empresa con la que laboro, Celin, ofrecemos a nuestros clientes. Es una aplicación que se publicó en una revista muy famosa que ustedes seguramente conocen, Science, y que muestra un modelo alveolar desarrollado con un biomaterial llamado PECDA, que es un conjunto de hidrogeles basados en un poliacrilato de etilenglicol. Estos son modificados con un péptido adhesivo celular y diseñados para ser biodegradables, de tal manera que puedan ser fotopolimerizados por luz. Este material es clave para procesos de angiogénesis, tales como la generación de vasculatura. Estos modelos son ideales para simular cómo algunos medicamentos interactúan contra un patógeno, por ejemplo, el COVID-19, y cómo estos mismos afectan las células contenidas dentro de este órgano en chip. Esto lo podemos recubrir con células endoteliales y luego podemos infectarlo con el patógeno y luego podemos ver cómo la difusión, la transferencia de gas entre el alveolo y la vía sanguínea pues se ve afectada. Entonces hay un sinnúmero de aplicaciones que se pueden desarrollar haciendo estos organ in chip, estos modelos de microfluídica, utilizando material biológico y células de humanas o animales. Esta es otra, digamos que de los que les había comentado, de la integración de distintos organ in chips, ¿cierto? Para
poder evaluar distintos medicamentos. Sabemos que cuando consumimos un medicamento, entonces este no solamente soluciona lo que, para lo cual está diseñado, sino también afecta otras partes del cuerpo, otros órganos. Entonces digamos que una evaluación de un medicamento desde esa perspectiva podría ser una evaluación completa, una evaluación que nos pueda proveer mucha información sobre los efectos secundarios de cualquier medicamento. Dentro de mi tesis de investigación de doctorado, yo desarrollé un dispositivo de microfluídica que contenía distintos tipos de biomateriales y células para replicar estructuras vasculares. Y este tipo de desarrollo utilizando tecnología de bioimpresión 3D permite ese tipo de evaluación. Digamos que podemos hacer la perfusión de medicamento a través de estos constructos, ya con los biomateriales y las células que componen realmente, que hacen parte de, digamos, la fisionomía humana. Y de esa manera podemos luego evaluar la viabilidad de esas células, cómo fueron afectadas. Y esto es una perspectiva diferente a lo que nosotros vemos de dispositivos de microfluídica solamente con biomateriales que no tienen ningún tipo de interacción con células, sino que estas células ya vienen embebidas dentro de todo el dispositivo y de esta manera podemos hacer que la evaluación sea mucho más similar a lo que podemos encontrar dentro del cuerpo humano. Ahora, otra de las aplicaciones también desde el campo de la electrónica puede ser este otro ejemplo de tipo de integración que podemos lograr entre el mundo sintético y biológico usando tecnologías 3D. Un ejemplo de ello es el oído biónico que vemos acá, que se muestra en esta diapositiva mostrando la caracterización eléctrica de este oído y su respuesta a la radiofrecuencia, al lograr la integración de una antena dentro de una forma orgánica que potencialmente podría ser trasplantada, así como muestro en la siguiente diapositiva. Esta es una aplicación del mundo real de 4 casos de reconstrucción basados en injerto de oreja diseñado in vitro de niños que recibieron injertos de oreja diseñados por tecnologías, no todas de impresión 3D, pero algunas de ellas para imprimir el constructo y se obtuvieron resultados clínicos in vitro exitosos, logrando la completa integración de los soportes de pabellón auricular en el organismo del paciente. Entonces ustedes ven cómo los niños con patología llamada microtia se les hizo la reconstrucción y posteriormente, luego de la reconstrucción de la fabricación de los constructos y de la siembra de las células de ellos mismos sobre esos constructos, se hizo el trasplante y luego de eso pues se ve la reconstrucción cosmética. Ahora, también aquí encontramos un ejemplo de electrónica impresa en 3D usando biomateriales y materiales conductivos. Esta aplicación es posible Con esta aplicación es posible desarrollar sensores tales como electrodos táctiles, conductivos, que brinden un sinnúmero de posibilidades y aplicaciones tales como guantes flexibles que puedan usarse en contextos de simulación o rehabilitación. Eh, Aquí también vemos otras de las aplicaciones de la bioimpresión 3D, la posibilidad de replicar formas tales como lentes, córneas, en donde el tejido conformado por células del propio paciente puedan crecer y permitir el fácil trasplante y adaptación en el ojo del paciente. Aquí también vemos otro ejemplo del mundo real, en donde se imprimen soportes traqueales que crecen en conjunto con el niño que tiene una obstrucción en sus vías aéreas y de esa manera, al ser un material biocompatible, biodegradable, ¿cierto? Entonces permite su crecimiento y se absorbe por el cuerpo y permite también que en ese tiempo crítico en donde el niño no podía respirar, pues hasta que se fortalezcan las vías aéreas, entonces ya pueda ser usado y luego pueda ser asimilado.
También aquí vemos otro ejemplo de vejigas construidas utilizando tecnologías de impresión 3D que fueron trasplantadas a niños con patologías en vejiga. Estas fueron desarrolladas principalmente por Anthony Atala, uno de los mayores representantes de este campo de la bioimpresión 3D. Uno de los hitos que él está buscando y en este momento es el desarrollo de órganos completos que recapitulen la función completa de lo que es un órgano, generando las hormonas, generando todas las moléculas, generando todo lo que normalmente podemos nosotros encontrar en un órgano. Bueno, pero ustedes de pronto se preguntarán, ¿y dónde puedo encontrar toda esta información? ¿Dónde puedo hacer que lo que yo tengo en mente se pueda convertir en realidad? Nosotros tenemos una comunidad de bioimpresión en donde proveemos los protocolos, proveemos los materiales, proveemos los modelos de enfermedades, podemos hacer el acompañamiento de modelos centrados en paciente, el desarrollo de tejidos multicapa, por ejemplo, como el de la piel. Podemos hacer el acompañamiento de la dinámica de cultivo de estos constructos bioimpresos en bioreactores, en donde se pueda hacer esa investigación, ¿sí? Y luego ya se puede hacer una realidad. Entonces, están esos modelos, datos de impresión de las distintas biotintas que tenemos y los datos de nuestros colaboradores, pues que en este momento no recuerdo cuántos papers están publicados usando nuestra tecnología, pero es una gran cantidad y ese es el gran respaldo científico que podemos ofrecer. Pues también pueden descargar todos los application notes en donde encuentran toda la información necesaria para poder hacer que sus investigaciones puedan ser exitosas. Y pues dentro de todo este campo nosotros hemos adoptado una palabra que se llama bioconverge, que es la bioconvergencia de todas estas tecnologías para hacer que todas estas soluciones puedan ser una realidad, desde el descubrimiento de nuevos medicamentos, el cultivo celular, la medicina regenerativa, el análisis de ADN y modificación de ADN, el diagnóstico y desarrollo de sensores biológicos, desde toda la caracterización celular y de tejidos, todo el desarrollo de soluciones, por ejemplo, como la córnea que les estaba mostrando anteriormente, y desde el mismo campo de la aplicación de medicamentos de soluciones biofarmacéuticas. Entonces, lo que les había anunciado anteriormente, dentro de este campo grande de la bioconvergencia, dado los desafíos de la pandemia actual, que ahora se viene incrementando sobre todo aquí en Europa, y que posteriormente me imagino que también va a pasar, así como en las anteriores olas, al resto del mundo. Los científicos, tanto en entornos de investigación como de diagnóstico, buscan optimizar los flujos de trabajo para encontrar nuevas vacunas y ahorrar tiempo y costos cruciales en el desarrollo de estas vacunas y medicamentos. Entonces, todas esas tecnologías que les mostré puede ayudar a que esos procesos se aceleren y las soluciones se puedan convertir en una realidad en cuanto al desarrollo de medicamentos y de vacunas. La bioimpresión también es una herramienta esencial para la fabricación de materiales blandos, modelos de tejidos y entornos de cultivo celular en 3D. Entonces, biofabricación es una de las claves del futuro, del presente y del futuro, para que el mundo sintético se integre con el mundo biológico y de esa manera podamos tener un mejor desempeño. Nuestra probada tecnología en bioprocesos
de dispensación de una sola célula permite el aislamiento determinista de esta en una amplia gama de tipos de células. Todas las células que ustedes se puedan imaginar pueden ser procesadas por el tipo de instrumentos que nosotros ofrecemos. El descubrimiento y el desarrollo de fármacos modernos es un punto clave en este momento. La evaluación de medicamentos de alto rendimiento y sobre todo con estas nuevas tecnologías de computación cuántica que permiten que nuevos desarrollos de nuevos medicamentos puedan ser posibles, dado la velocidad de procesamiento. Entonces podemos que una vez estos de medicamentos sean diseñados por esos sistemas de cómputo, posteriormente puedan ser probados efectivamente usando tecnologías de impresión 3D. Y por último, la biología molecular y la ómica son campos de rápido crecimiento con requisitos cada vez mayores de equipos de alto rendimiento, y eso es lo que nosotros ofrecemos, automatizar estos procesos y hacerlos mucho más rápido, y que todas estas aplicaciones que les mostré del mundo real puedan ser posibles. Y ya, no siendo más, pues les agradezco por su tiempo, por permitirme este espacio de mostrarles las tecnologías de la empresa con la que trabajo y de también los avances de investigación que pude lograr durante mi investigación de doctorado. Muchas gracias. Ingeniero Silva, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Como siempre, esos temas que has abordado en diferentes momentos de tus investigaciones, pues son de alto impacto y al servicio de la comunidad, de la sociedad. Muchísimas gracias por compartir. No sé si tengan alguna inquietud para que por favor la escriban en nuestro canal que estamos transmitiendo en YouTube. Aquí nos comentan, ingeniero Silva, Sí. ¿qué tipo de control ético existe sobre los desarrollos obtenidos con esta tecnología? ¿Cuánto tiempo se requiere la prueba de un producto desarrollado con esta tecnología para ser puesta en humanos? Bueno, los tipos de controles éticos que se deben realizar, digamos, en el caso de trasplantes, tienen que ser muy rigurosos. Si estamos hablando del campo de investigación, con un comité de ética y una evaluación del centro especializado, del laboratorio o del hospital, es suficiente. Pero si ya estamos hablando de un trasplante, tenemos que evaluar que el producto que se produce finalmente del proceso de bioimpresión y el proceso que se sigue sea completamente documentado y cumpla con los requerimientos de entidades tales como la FDA o cualquier otra entidad que rija en el país en el cual se está desarrollando. Eh, lo que nosotros podemos pues garantizar con el uso de los productos que nosotros venimos desarrollando en el campo de la bioimpresión 3D es que podemos hacer un acompañamiento con el laboratorio, la persona que esté desarrollando ese producto para que el proceso y el producto como tal cumplan con los requisitos que piden las regulaciones y que de esa manera puedan ser aprobados como se necesita en la regulación que corresponda. Muchas gracias, ingeniero Silva. Y con respecto a la segunda pregunta de cuánto tiempo se requiere la prueba de un producto desarrollado con esta tecnología para ser puesta en funcionamiento en humanos. Bueno, nosotros tenemos esta tecnología principalmente para acelerar esos procesos de prueba, falla, eh, prueba nuevamente hasta perfeccionar el producto y luego que sea completamente seguro para poder ser ya utilizado, consumido, trasplantado. Entonces,
estos procesos generalmente, como les mostraba en la presentación al principio, por ejemplo, en el caso de un medicamento, puede tomar en promedio 10 años y puede gastarse hasta $2.000 millones. Entonces, si nosotros podemos acelerar este proceso, podemos automatizarlo y podemos eliminar costos de las pruebas, ya que estas están automatizadas, entonces podemos reducir ese tiempo. Digamos que aquí en la oferta de productos que tiene la empresa, no solamente desde el campo de la bioimpresión 3D, de las bioimpresoras, ¿sí? Sino también desde el campo de la genómica, de la proteómica, de la evaluación de células simples, conjuntos celulares, podemos hacer que esas pruebas se aceleren y que los resultados que obtengamos se puedan dar en el menor tiempo posible. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. No hay más preguntas, entonces agradezco la participación en este espacio, por usted aceptar estar con nosotros acompañándonos y dando a conocer los resultados de las investigaciones. Muchísimas gracias, ingeniero. No sé si queda algo por decir. No, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y pues espero que si hay alguna duda, comentario, pues no duden en contactarme. Ya saben, no puse mi correo acá, pero lo puedo escribir aquí para que si tienen algún comentario, alguna duda, ya para las personas que son tímidas y no les gusta comentar durante los webinars o las presentaciones. Sí, este es mi correo, chs@celin.com. Ahí me pueden hacer cualquier comentario o cualquier solicitud. Bueno, muchísimas gracias. La Universidad Distrital, puertas abiertas para el ingeniero. Esperamos que a futuro nos continúe acompañando en estos espacios. Muchas gracias. Una excelente tarde aquí desde Colombia. Allá, una excelente noche. Gracias. Igualmente. Bueno, hasta luego.